Dice la Escritura en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo número 8 en adelante. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Habiéndose secado el arroyo de Querit, no pasó mucho tiempo antes que el Señor una vez más hablase a Elías, ya que el Señor sabía que no era posible para Elías sobrevivir mucho tiempo sin tener agua para beber. Entonces es cuando la palabra del Señor llega a él para decirle que debe dirigirse hacia Sarepta de Sidón, donde él habría de ser alimentado hasta que llegase el momento
cuando el Señor permitiría que nuevamente la lluvia cayera sobre la tierra de Israel. Este traslado que Dios hace de Elías, pidiéndole que vaya desde Querit hasta Sarepta, era parte de la formación y de la forma como Dios lo estaba templando para que él pudiese ser el ministro que necesitaba para los desafíos que estaban todavía al presente. Y eso lo podemos notar en elementos como el hecho que Elías es enviado a Sarepta, y Sarepta es una palabra que lo que significa es refinar. Pero al mismo tiempo, Sarepta se deriva de una raíz hebrea que también puede ser traducida como crisol. Probablemente el área esa de Sidón era un área donde había el proceso de la metalurgia, y probablemente por eso le habían puesto a esta población el nombre de Sarepta, que significaba refinar y que se derivaba de la raíz crisol, porque esa era la idea, que probablemente era Sarepta un lugar donde se purificaba el metal, separándolo de las escorias, para que éste fuera ya un metal purificado útil para los diferentes usos que se le pudiesen dar. Eso exactamente es lo que Dios quería hacer con Elías en Sarepta: terminar de refinarlo y terminar de someterlo al crisol que habría de desprender de él las escorias para afinar su fe, su confianza en el Señor, para afinar todo lo que habría de ser necesario en su carácter para la misión que apenas estaba comenzando. Y eso lo veremos en la estadía que habrá de tener Elías en Sarepta, que fue un periodo, como bien lo dice el nombre de Sarepta, de refinamiento del profeta, donde ese proceso de Dios que comenzó desde que él vivía en Galaad, continuó cuando lo envía a Querit, y ahora que lo traslada a Sarepta, seguirá todavía, porque, como lo dijimos en una ocasión anterior, Dios nunca termina con nosotros. Nosotros somos los que pensamos que hemos llegado ya a cierto nivel o a cierta estatura espiritual, y pensamos que ya estando allí no hay más que podamos aprender de Dios o recibir de Él. Pero la obra que Dios tiene que hacer en nosotros es algo permanente, continuado, que no finalizará, sino que hasta el momento cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Y como dice la Escritura, hemos de tener la mente de Cristo, la estatura del varón perfecto. Pero mientras eso llega, cuán importante es que comprendamos que siempre el Señor debe continuar tratando con nosotros de una u otra manera, como está sucediendo con Elías, quien está sometido a todo un proceso para llegar a hacer la obra que Dios espera que él haga. Ahora, básicamente en este momento el problema de Elías era un problema que
consistía en cómo subsistir, cómo salir adelante con sus situaciones físicas, sus necesidades materiales, sus necesidades de alimento, de agua, de una vivienda, aunque él estaba acostumbrado a vivir en lugares tan rústicos como lo era Galaad o como lo había sido Querit. Pero aparte de eso, Dios lo había escondido, como lo dijimos, un doble propósito. Primero, protegerlo de los ojos de Acab, que estuviera escondido de Acab. Y segundo, Dios había apartado a su profeta como parte del juicio que él estaba ejecutando sobre la tierra de Israel. Ahora, repito, el problema para Elías en este momento era fundamentalmente de subsistencia. Porque él podía ser un gran profeta de Dios. Y de hecho, para los judíos, Elías llegó a ser como el profeta por excelencia. El profeta que era como el prototipo de lo que habrían de ser todos los demás profetas que habrían de venir. Incluso cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración y él se transfigura delante de los discípulos, dice la palabra que apareció a su lado Moisés y Elías. Porque precisamente Moisés era el hombre que había establecido toda la ley, que incluía no solo normas religiosas, ceremoniales, litúrgicas, sino que también habían allí leyes en cuanto al trato con el prójimo, leyes en el trato hacia los animales, leyes que regulaban la vida matrimonial, aspectos de salud, aspectos de asepsia, aspectos de higiene comunitaria, aspectos de medicina preventiva, legislación para conflictos de tipo civil o jurídico. Por ello Moisés ocupaba un lugar preponderante para los judíos, pero Elías también jugaba un papel preponderante, porque repito, era como el profeta por antonomasia, el modelo que habría de regir a todos los demás profetas que habrían de venir. Pero por grande, digo, que Elías fuese, y por sobresaliente que fuese su ministerio, como lo dice Santiago, él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, debilidades comunes al ser humano. Y como ser humano, él necesitaba comer, beber, dormir, se cansaba, porque era un ser humano completo, que Dios le había dado un ministerio y había sido llamado a una función específica, es verdad. Pero eso no negaba la necesidad de los aspectos puramente materiales. Realmente, hermanos, Dios sabe que nosotros necesitamos de estos aspectos materiales. Por eso es que cuando Él enseñó a su pueblo a orar en el Padre Nuestro, Él incluyó dentro de esas peticiones el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces se ha tenido la idea que nosotros no tenemos que pedirle a Dios cosas físicas
o tan prosaicas como el alimento, el agua. Sin embargo, el Señor enseñó lo contrario cuando establece la oración del Padre Nuestro. Lo interesante es que esa petición del pan de cada día es una petición que sigue a peticiones que son muy sublimes o elevadas, porque el Señor ha venido hablando de: venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, que son peticiones muy altas, muy sublimes, que corresponden a los planes cósmicos que Dios tiene para el universo. Pero después de esas grandes peticiones viene el Señor y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En nuestra mentalidad occidental y contemporánea, como que eso es algo que no encaja mucho. Que después de haber estado pidiendo que la voluntad del Señor sea hecha, que su reino venga, de repente, y me das el almuerzo también. Como que no suena, y uno siente ahí como un rompimiento, pero rompimiento que no existía para el Señor Jesús, porque Él veía al ser humano como lo que es una totalidad. Y eso, hermanos, de la idea que tenemos que, lo material, decimos, es lo de aquí abajo de la tierra. Y a veces decimos: mire, primero le voy a hablar de lo espiritual. Y comenzamos a decir: la obra está así, estamos orando, estamos ayunando, tenemos este proyecto. Ahora le voy a hablar de lo material. Necesitamos este tipo de ingreso para poder realizar estos proyectos. Entonces, separamos una cosa de otra. Pero tal idea tiene sus raíces en el paganismo, específicamente en el gnosticismo, que en los siglos posteriores, gnosticismo en el siglo I, que en los siglos posteriores se convierte en el maniqueísmo, y del maniqueísmo pasa por Tomás de Aquino a la Iglesia Católica, y es un dogma de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Como nuestros países latinoamericanos tienen ese sustrato católico romano, de alguna manera permeado en la doctrina evangélica, sin darnos cuenta que cuando nosotros establecemos la separación y decimos: bueno, esto es lo espiritual y esto es lo material, y hablamos de cosas tales como trabajo espiritual, trabajo material, hablamos de familia en la carne o en la sangre, familia espiritual. Entonces dividimos y no nos damos cuenta que al hacer eso estamos sosteniendo conceptos que proceden del paganismo más antiguo, y que, como Juan lo decía, que el aceptar esas ideas de tipo gnóstico era negar al Hijo, y él advertía diciendo: quien no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que niega al Padre no tiene al Hijo. Pero nosotros irreflexivamente seguimos con esas ideas. Por ello es que nos resulta un poco contrastante o hasta chocante el hecho de que después de venir el Señor: glorificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo sentimos que si no fuera el Señor quien hubiera dicho esa oración, nosotros la rechazaríamos como una oración espiritual. Pero vemos que la idea de Dios era muy otra. Esto, hermano, nos lleva a una realidad, y es que la obra de Dios, muy obra de Dios puede ser, pero también necesita que haya
la provisión de Dios para que esta obra pueda marchar. Usted sabe que por ser iglesia no le van a rentar locales de gratis, ¿no? Como es iglesia no le cobremos. O va a llegar la compañía de energía eléctrica. Como es iglesia es gratuito. O las compañías telefónicas, como es una iglesia, es la obra de Dios, entonces no le vamos a cobrar. Y cuando usted va al mercado, ahí viene el pastor, a él regalémosle todo. Tráigale tomates, pollo, todo lo que necesite gratis. O llega el momento de matricular a los niños en escuela. Y le dice, bueno, como es creyente, gratis, adelante. Y mire, hasta le vamos a dar para el pasaje para que los niños puedan venir. Usted sabe que no existe tal cosa. Que no regalan terrenos. Que nadie le va a construir un edificio gratis. Que nadie le va a dar agua sin que usted la pague. Nadie le va a regalar un equipo de sonido solamente porque es la obra de Dios. Tenemos que pagar impuestos. Usted sabe que no estamos exonerados de nada. De nada. Al contrario, el pastor paga más impuesto que lo que pueden pagar otras personas que tienen otro tipo de oficio, porque lo ponen como un profesional y le cobran así. Entonces esto nos lleva a una realidad, y la realidad es que necesitamos que sea Dios quien provea para las necesidades de su obra. Pero aquí viene el punto: ¿cómo vamos a hacer para que sea suplido a la obra de Dios lo que se necesita? Siempre se dice, hermano, es por fe. Adelante, usted hágalo por fe. Y ciertamente es por fe, pero el punto es, ¿cómo se hace la obra de Dios por fe? Porque repito, esa era la necesidad de Elías. Elías no tenía un conflicto espiritual. Elías no tenía una confusión o un vacío teológico. Elías lo que tenía era hambre. Lo que tenía era sed. No había que tomar, no había agua, se había secado el arroyo. Y para colmo, secado ya el arroyo, es decir, sin tener que beber, Dios le dice a Elías: ve a Sarepta de Sidón, porque ahí hay una viuda a la cual yo le he ordenado que te sustente. Y uno dice, qué bueno, ahí está la comida. Pero había un problemita, que de Querit a Sarepta había 120 kilómetros de distancia. Y la mayor parte de ese camino era desierto. Y el arroyo se había secado. No había agua. Una pequeña caminadita que tenía que echarse Elías. Usted ya se puede imaginar en qué condiciones llegó a Sarepta. Pero entonces, ¿cómo es que se hace la obra de Dios por fe? Hermanos, porque en eso estamos todos. O sea, toda obra de Dios se hace por fe. Usted sabe que no es que tengamos ahí las grandes bolsadas de dinero y que uno diga, bueno, ¿y qué hacemos con tanta plata? Pues, ¿en qué lo podemos emplear? Y alguien, mire, ¿y por qué no construimos un tobogán, vaya, para todos los pastores que se vengan a deslizar acá? Vaya, pues mejor es que hagamos algo en lugar que esté ahí embolsado el dinero que ya cucas le van a salir. No es así. Usted sabe que no es así. Las necesidades siempre son mayores que lo que tenemos. Y a Elías se le pidió caminar cuando ya el arroyo estaba seco, cuando ya no había que beber. Y claro, los cuervos tampoco lo iban a ir siguiendo por esos 120 kilómetros, porque el Señor había dicho, yo he mandado a los cuervos allí.
Cuando los cuervos llegaron y Elías ya no estaba, dijeron, bueno, pues aquí se acabó ya nuestra misión. Y tranquilos. Entonces, ¿cómo se hace la obra de Dios? Por fe. En primer lugar, hermanos, en este pasaje uno puede aprender que Dios tiene maneras extrañas como proveer para su obra. Y esas maneras de Dios son distintas a como los seres humanos a veces lo concebimos. Porque uno diría, bueno, ¿cómo se puede tener para la obra de Dios? Uno dice, bueno, yo puedo buscar una empresa que me patrocine. Puedo buscar alguna entidad que apoye lo que voy a hacer. Puedo buscar personas que tengan cierta solvencia económica y les voy a llegar a decir que toda donación que hagan es deducible del impuesto de la renta. Y entonces la gente lo va a hacer. Esa sería la manera humana. Pero los planes de Dios son distintos. Los planes de Dios eran, uno podría decir, hasta contradictorios, pero esa es la manera de Dios. Porque en primer lugar, el Señor le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón. Pero ¿qué sucedía con Sidón? Sidón era la cuna del culto a Baal. Recuerde, lo dijimos, creo que fue el primer día, que Jezabel era la hija del rey de Sidón, de Et-Baal. Y es de ahí, de Sidón, donde Jezabel, al casarse con Acab, trae el culto de Baal. Entonces, esa región de Sidón era, hermano, donde con más fuerza estaba la cuna del culto de Baal. Y ahora Dios le está diciendo a Elías, mira, ve a Sarepta en Sidón. Eso es contrario a la lógica. Porque era más fácil pensar que Dios le dijera a Elías, mira, ve donde hay 7,000, hay una aldea por allá en la montaña, donde ahí no han doblado la rodilla delante de Baal. Ve ahí te van a ayudar. Eso sería lo lógico. Pero lo manda donde está el trono de Satanás. Y va allí. Igual que fue con los cuervos. Recuerda que el cuervo era un animal inmundo, según la ley de Moisés. Pero además el cuervo no solo era clasificado inmundo, sino que es un animal carroñero, que come cadáver. Pero obviamente lo que le llevaban a Elías no era perro muerto, ni rata atropellada tampoco. Le llevaban carne buena, es decir, lo que los cuervos no usan, no comen, y mucho menos pan. Pero los caminos de Dios son así, que lo inesperado, lo que uno menos imagina, es lo que Dios utiliza para que así se sepa que no es el hombre, sino que es Dios quien suple las necesidades de su obra. Entonces lo manda a la misma cuna de Baal. Ahí te van a dar de comer. Hermanos, si Jezabel hubiese sabido eso, se arranca los cabellos que tenía. Si ella estaba haciendo todo lo posible por desarraigar en Israel el culto hacia el Señor, y aquel que era su principal enemigo estaba comiendo de una conciudadana de Jezabel, la viuda que vivía en Sidón, la tierra de donde ella era originaria. Pero al mismo tiempo había otro propósito de Dios en eso, y es que
jamás se le iba a ocurrir ni a Acab ni a Jezabel buscar a Elías en Sidón. Podían buscarlo en cualquier otro lugar, en Egipto, en Siria, en Amón, en Moab, en Edom, en Fenicia, en Filistea, pero en Sidón, donde estaba lo que más combatía Elías. Pero el Señor le dice, allí es donde tienes que ir. Dentro de estos caminos extraños de Dios, también encontramos que Dios no le dijo, mira, vas a ir a Sarepta y ahí hay un hacendado que te va a ayudar. Él te va a alimentar hasta que vuelva a llover. No, le dice, es una viuda. Y era una viuda que, como lo vemos más adelante, estaba ya a punto de tener su último bocado. Y como le dice el profeta, es todo lo que me queda. Un puñado de harina y un poco de aceite en el jarro. Salía a recoger leña para cocinarlo, comerlo con mi hijo y de ahí acostarnos y esperar que la muerte llegue, porque aquí se acabó todo. Ya la gente rica había huido, había ido o más al norte o a Egipto, que era el granero del mundo en esa época. Pero esa era la gente rica, la que podía tener para el viaje y para vivir, imagínense, 3 años comprando comida en el extranjero. Pero, ¿y una viuda? El hijo era pequeño, era un preadolescente. Entonces, ella era pobre, ella no tenía cómo hacerlo. Era una persona muy vulnerable. Pero el Señor le dice, ahí yo he ordenado a una viuda que te dé de comer. Eso recuerda las palabras de Pablo cuando escribe a los Corintios y le dice, miren entre ustedes, que no hay entre ustedes poderosos, sabios, nobles, sino que le dice a lo despreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a lo que se cree ser algo, a lo que es poderoso. Entonces Dios, hermanos, normalmente no toca a los grandes empresarios, normalmente no toca a los millonarios que andan buscando que les deduzcan a su impuesto de renta y que por eso van a dar una donación jugosa a la iglesia. No va a ocurrir. Dios a quienes buscará son a los que siempre ha usado. A la viuda que dio todo su sustento como el Señor Jesús lo vio. A otra viuda como la que sustentó a Elías. Que daban de su pobreza todo lo que tenían, o como Pablo dice de los macedonios, dice que de su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Por eso les decía, ustedes, corintios, refiriéndose a una ciudad que era rica, los pongo a ellos como ejemplo, que siendo extremadamente pobres, han dado más. Ustedes no se queden atrás, también sean generosos. Pero habían iniciado los que no tenían nada. Y así es como Dios actúa. Usted no piense en que ya llegó un doctor a la iglesia y hay 2 abogados. Y ahí hay otro que fíjese que es gerente de tal empresa. Dice, hoy sí vamos a salir. Esa es la gente que menos da, hermano. Son los que más endeudados están. Pero la hermanita que vende en el mercado y que llega con el delantal todavía al culto
Y que cuando llega el momento de la ofrenda, como son bolsas bien hondas, ¿verdad? Sacan y dan para la obra de Dios. Entonces no se deje engañar porque ya llegó don fulano, ya llegó el doctor, ya llegó la licenciada, ya llegó el ingeniero. Pero ellos solo hablan, hermano. Solo bulto hacen. Pero además había algo, otro elemento extraño también en el modo de Dios. Y es que, bueno, en toda la palabra usted puede encontrar cómo Dios muestra un amor muy firme hacia las viudas, a los huérfanos y los desamparados. Pero siempre la Biblia insiste y llama a que debemos socorrer a tales personas. Pero Dios está invirtiendo las cosas. La viuda, yo le he ordenado que te dé de comer a ti. Mire, Elías era un hombre fuerte. Él estaba en plena capacidad de trabajar, de cortar leña, de hacer cualquier cosa. Pero ahora le dice, él era el llamado realmente a alimentar a la viuda. Pero Dios invierte las cosas. Es la viuda la que te va a mantener a ti. Eso requería mucha humildad de parte de Elías. De aceptar el designio de Dios. Porque él podía pensar fácilmente, no, ¿cómo va a ser esto? La pobre viejita, si apenas puede doblar la espalda para recoger la leña. Pero cuando Elías llega, usted note que no le dice, señora, deje eso, yo le recojo la leña. No, Elías está por ahí. Y simplemente le dice, tráeme agua. Y la señora va a traérsela. Pero cuando, momento, todavía no vayas a traer el agua. Mira, tráeme también algo de comer. Y le está mandando lo que tiene que hacer. Pero es porque el Señor le ha dicho, ella te alimentará. Y lo que está haciendo es obedecer. Claro, todo eso suena, si usted quiere, poco caballeroso, poco humano, poco sensible, poco compasivo. Pero es la manera de Dios. Claro, yo no le estoy diciendo que tenemos que ser unos pesados con la gente, ¿no? Pero lo que le estoy únicamente tratando de señalar es cómo los caminos de Dios son tan diferentes a lo que podrían ser las expectativas humanas. Dios obra de formas que uno no imagina. Ahora, para que Dios pueda proveer a su obra, entonces recuerde siempre eso. Que Dios obrará de maneras extrañas, de la manera que uno no se imagina, y lo que la lógica le dice a uno, normalmente no funciona. Tal vez si alguien le ha dicho que es miembro de la iglesia y la mamá está en los Estados Unidos, y viene el muchacho y dice, mire, yo ya le hablé a mi mamá y ella ha ofrecido que va a enviar $800 para el proyecto de la iglesia. Ah, gloria a Dios, dice usted, no va a enviar nada. Sí, ya va a ver que va a decir, no, si aquí hay recesión, aquí está dura la cosa también. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en el Señor y quizás en aquella persona que uno menos se imagina. En la persona que es menos, ¿cómo le diría? Lo que uno hubiese pensado. Es lo que Dios utiliza para cumplir con su voluntad y proveer lo que se necesita para su obra. Pero otro elemento importante es que vemos que Elías obedece. Y es una obediencia, como dijimos, no fácil. Un largo camino de 120 kilómetros sin tener agua para beber. En el mejor de las cosas, en el mejor de los casos, quizá Elías guardó el último pedazo de pan y de carne que los cuervos le llevaron. Y eso es todo lo que tenía para el largo camino, pero él obedece y se va a Sarepta. Pero otra vez aquí tenemos lo mismo que hemos dicho. Dios no le había dado a Elías detalles.
Dios no le había dicho, mira, vas a llegar a Sarepta, entra por la calle principal, luego cruza por la calle de los artesanos y en la tercera casa, ahí vive una señora que se llama así, se llama asá, ella es. No había tales detalles. Solamente ve a Sarepta, que ahí hay una viuda. Pero ¿cuántas viudas podía haber en Sarepta? Y yo le he ordenado a ella que te alimente hasta que vuelva a llover. Y no era una viuda rica, como lo hemos dicho ya. Pero ¿qué hace Elías? Empieza, obedece la palabra que el Señor le ha dado en el momento. Y si él iba caminando y alguien le preguntaba, ¿a dónde va? A Sarepta de Sidón. ¿Y por qué va allá? Porque anda buscando una viuda. ¿Y quién es esa viuda? A saber. ¿Y a dónde vive? No sé. Y entonces, ¿por qué va? Si no la conoce, no sabe a dónde va. Pero él confiaba en lo que ha sido su norma y que lo hemos mencionado ya. Dios hablaba en este momento, obedecía. Al obedecer venía la siguiente palabra de Dios. La obedecía, entonces venía la siguiente. Entonces Dios trabajaba de esa manera y Elías lo entendía. Sabía que había que ir paso a paso, obedeciendo palabra a palabra. Y que al obedecer palabra a palabra, llegaría el momento cuando el plan de Dios se revelaría totalmente. Es posible, hermanos, que nosotros no tengamos todas las respuestas. No sepamos cómo las cosas sucederán, pero si Dios nos ha indicado algo, obedezcámoslo. Demos ese paso. Y si usted dice, mire, yo tengo un proyecto que cuesta $30,000. Y de eso lo que tenemos son $3. Con eso comenzamos. Pero si usted tiene la convicción que Dios le ha dicho, hazlo, pero que de verdad sea Dios, entonces hágalo. Y seguramente le preguntarán, hermano, ¿y cómo piensa pagar eso? No sé. Pero cuando firmemos el contrato, Dios será quien nos muestre. Sobre la obediencia es que Dios provee para las necesidades materiales de su obra. Ahora, finalmente llega Sarepta. Y uno diría, qué casualidad, que llega a la puerta de la ciudad, cuando justamente ahí está una viuda que anda buscando leña, porque, como se verá más adelante, ella quiere cocinar. Elías la ve, era una viuda, pero ¿cómo saber si era o no era la viuda de la cual Dios le había hablado? ¿Cómo saber que era la persona indicada que Dios iba a utilizar? Como no tenía mayores instrucciones Elías, Dios no le había dicho más. Entonces Elías dice, bueno, voy a probar, a ver si ella es la persona que Dios le ha dicho. Entonces viene y le dice, por favor, ¿podría darme algo de beber? Había cubierto Elías esa larga caminata. Estaba sediento, deshidratado, y por eso lo primero que pide es agua. ¿Podría darme de beber, por favor? Y la señora inmediatamente reacciona y va. Dice, sí, cómo no. Y ella va a traerle agua. Recuerde que estamos en Sarepta de Sidón. Eso está allá afuera de Israel, al norte. Es decir, que la sequía era mucho más amplia que la simple tierra de Israel. Había llegado hasta Sidón, la cuna de Baal. También ellos tenían que probar lo que el pueblo de Dios estaba probando. Pero cuando no llueve, lo que no hay es agua. Y Elías está pidiendo
lo más preciado que hay en ese momento. Y le dice, regáleme agua. Y la viuda dice, está bien, yo se la traeré, y va. Pero cuando la viuda reacciona de esa manera, Elías entiende que esa es la mujer. ¿Pero por qué lo entiende? Porque ve el espíritu de servicio que hay en ella. Ve que hay en ella la voluntad, el deseo, y no solo deseo, sino que acciona, va. Ella sabía que Elías era un israelita, porque se lo va a decir enseguida. Le hace mención del Dios de Israel, del Dios al cual él sirve, porque ella servía a otro que se llamaba Baal. Pero ella sabía que él era extranjero. Pero eso no le importa, sino que va y le va a traer el agua. Entonces ella era una mujer dispuesta. Ella era una mujer que tenía el corazón, que tenía la nobleza, la voluntad de poder actuar. Y hermano, a eso yo me refería cuando le decía de saber cuáles son las personas que Dios va a utilizar. Y las personas que Dios utiliza son aquellas que son como esta viuda, que tienen voluntad, que tienen la nobleza. Esos son los que Dios usa. Como la viuda que el Señor vio que fue a dejar las 2 moneditas en el arca de las ofrendas. Ella no tenía mucho que dar. Es más, Jesús dijo, dio todo su sustento. Pero tenía la voluntad de hacerlo. Y por eso el Señor dijo, ella dio más que los ricos que llegaban a dar lo que les sobraba. Lo que ya no cabía en los costales, eso es lo que daban. Daban las obras. Pero ella dio su vida. Entonces, esa voluntad es la que Dios utiliza para proveer a su obra. No es gente adinerada. Por eso le decía que no es el que tiene un título pomposo, no es el que tiene un trabajo donde gana bien, sino que es la persona que tiene la voluntad, que no podrá tener muchos recursos, pero lo que tiene lo da. Quizás ella pensó, bueno, me queda un poco de agua, yo y mi hijo vamos a comer y después nos morimos. Ya no vamos a utilizar el agua, se la doy a este hombre. Tenía la voluntad dispuesta. Y eso es lo que nosotros necesitamos, trabajar con aquellas personas que tienen la nobleza y la voluntad de apoyar a la obra de Dios. Y no importa, hermano, que no tengan muchas posibilidades. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra fortaleza no está en que tengamos gente adinerada. ¿Y quién tiene algún dueño de fábrica en su iglesia? ¿Quién tiene algún finquero, cafetalero? ¿Quién tiene un dueño de banco en su iglesia? ¿O quién tiene que ser un diputado, vaya, en su iglesia? Usted sabe que nuestra gente es sencilla, pero entonces si la fuerza no está en la capacidad económica que ellos tienen, la fuerza está en que son muchos los que tienen esa buena voluntad que tenía esta viuda. Y la otra viuda también, de la cual el Señor Jesús habló. Eso era todo. Entonces, con esas personas es la que hay que trabajar, porque son las personas que harán milagros. Es la persona que Dios utilizó para hacer un milagro, para favorecer a Elías. Porque no era posible que el profeta muriera, el único que podía abrir de nuevo los cielos. ¿Cómo se iba a morir? Entonces Dios busca lo débil para avergonzar a lo fuerte.
Entonces, esa debe ser nuestra confianza, hermano. Las personas que tienen un buen corazón, que aman la obra, que son de recursos económicos limitados, pero de un corazón grande, como lo decía Pablo de los macedonios, de su profunda pobreza, abundaron en riqueza, de su generosidad. No tenemos que buscar ricos ricos, sino que tenemos que buscar ricos de generosidad. Aunque sean pobres económicamente, pero darán como fíjese qué extraño, Pablo decía, dieron más allá de sus fuerzas. Y dice, bueno, ¿y cómo es eso? Que pudieron dar más de su fuerza, más de su capacidad. O sea, eso, dígaselo a cualquier contador, no puede ser. Nadie puede dar más de lo que tiene. Pero los macedonios lo hicieron. Dieron más de su capacidad. ¿Cómo lo hicieron? Ahí es donde está el corazón generoso. Como siempre, hermano, usted mismo lo ha dicho. No es quien tiene, sino quien quiere, el que da para la obra de Dios. Ahora, la reconoce por su buen corazón. Y al reconocerla, entonces le dice, mira, para que no eches doble viaje, tráeme también un pequeño pan que yo pueda comer. Entonces es cuando la viuda le responde en el versículo 12 y le dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios. Por eso le digo, ella sabía que Elías era un israelita y sabía que los israelitas tenían su Dios, pero que no era el Dios de ella. Por eso le dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan. No tengo pan para darte. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Hermano, ¿qué habrá sentido Elías? Cuando la mujer le dice, mira, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y esta leña es para cocinar, hacer el último pan, comerlo con mi hijo. Y tiene hijo, dijo Elías. Y luego será nuestra última comida. Y esperaremos la muerte. Y esta es la que me va a alimentar, dijo Elías. Si estaba en la última ya. Era su último bocado. Pero entonces viene la palabra del hombre de Dios. Y le dice, no temas. No temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz para ti y para tu hijo. Elías venía para cambiar las cosas. Fíjese, lo dije al principio, la obra se mueve por fe. Pero la fe no mira las circunstancias. La fe mira al Dios que controla las circunstancias. Y a eso había llegado Elías, a cambiar las circunstancias de la mujer. Y la mujer decía, nuestro último bocado y nos morimos. Y le dice, no tengas miedo. Haz como has dicho, cocina el pan. Pero tráemelo
hazme primero uno pequeño en mí y luego comerás con tu hijo. Y el pan, la harina, el aceite no escaseará. Entonces era cambiar las cosas, porque de lo que se creía que era lo último, era realmente el principio. Habría esa harina de multiplicarse, ese aceite de multiplicarse, y eso sería, hermano, por muchos días, como dice la Escritura. Muchos días, muchos días, muchos días, porque así es Dios. Dios es quien provee, Dios es quien abre las puertas, Dios es quien nunca nos dejará desamparados. Él es el Dios que cambia las circunstancias. Aunque el panorama sea lo más oscuro que se pueda pensar, Dios puede cambiar las circunstancias. Pero también ahí hay una lección importante. Ellos habrían de tener el alimento de cada día. En el versículo 14 viene la promesa. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Como diciendo, te voy a enseñar quién es mi Dios. Así dice el Señor, el Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. No se acabará la harina, ni se secará el jarro de aceite. Porque así lo dice el Señor, el Dios de Israel, al cual vas a conocer a partir de ahora. Pero entonces la viuda tenía que tomar una decisión. Él decía, si le doy a este hombre, que era la primera vez que lo veía, más chiquito nos va a quedar el pan a nosotros. Y a mi hijo, más rápido nos vamos a morir. Pero él está diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, dame a mí primero. Y no faltará la harina, no faltará el aceite. Hermano, nosotros creemos o no creemos en Dios. Entonces el punto es, ¿Dios bendice a los que aportan para su obra o no? Entonces, uno realmente no está despojando a la gente cuando se le pide que apoye para la obra, porque alguien dirá, es que mire, ahí en el municipio, hermano, donde yo estoy, hay tanta pobreza, hay tanta necesidad, que yo hasta llorar me pongo cuando vamos a recoger la ofrenda en la iglesia. Porque yo quisiera darle a los hermanos. Por eso le preguntaba, ¿creemos o no creemos en Dios? Si usted cree que usted les está quitando a la gente lo poco que tienen para su sustento, para sostenerlo a usted, y usted cree que Dios no va a recompensar eso, pues váyase a trabajar. Claro, sosténgase usted y no les pida nada. Si usted no cree que Dios les va a bendecir. Pero si usted cree que la palabra de Dios es verdadera, uno sabe que el que tiene más necesidad es el que con mucha más razón tiene que dar para la obra. Porque el Señor, que es el Señor de todo, habrá de bendecir. Por eso, hermano, nosotros no tenemos que, ¿cómo le digo? Sentirnos apenados. O decir, bueno, miren, vamos a recoger, hermanos, perdonen. Me disculpa, ¿verdad? Usted sabe, no soy perfecto, pero vamos a recoger una ofrenda. O sea, no es así. O sea, como que si usted le está dañando a la gente. Sea como Pablo que decía, bueno, cada uno
cada domingo aparte, así como ganó aparte. Y vaya ahorrando, vaya guardando para que cuando yo llegue puedan dar en abundancia y no se tengan que estar recogiendo ofrendas de última hora. Pero así es como Dios les bendecía. Y Él les decía, ahora la abundancia de ustedes suplirá a la pobreza de aquellos. Y hasta citaba el pasaje de Éxodo, cuando el maná cae, que el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le hizo falta, porque Dios sabe dar a cada uno conforme a su voluntad, según su misericordia. Por eso le digo, ¿creemos o no creemos? Esta viuda no creía, servía a Baal, pero quizás ya se había cansado, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo había transcurrido, porque cuando se seca el arroyo, solo dice la palabra que después de algunos días, dice, algún tiempo después. Pero ¿cuánto es eso? Hay un autor de apellido Lightfoot, es él, que dice que esa expresión normalmente en la escritura se utiliza para referirse a un año después de algún tiempo. Pero es el único que yo sé que dice eso, ¿no? Pero ¿cuánto podría ser? Pero vaya, si hubiera sido un año, faltaban 2 años y medio todavía de sequía. Y ya quizás esta viuda había clamado a Baal y Baal y Baal y Baal y nada. Pero cuando viene aquel dice, mira, el Dios de Israel dice, no faltará la harina ni escaseará el aceite. Esa mujer seguramente había oído de la grandeza del Dios de Israel, de cómo les había secado el Jordán para que pasaran unos 500 años más o menos antes, y cómo habían sido casi exterminados los pueblos. Entonces, ¿será? Entonces digo, bueno, ya probé con Baal y estamos en nuestro último bocado. Voy a ver qué puede hacer este Dios de Israel. Y lo hace, obedece, prepara, va a cocinar, así como Elías le dice, mire, haz como has pensado. Ella va, cocina, hace el panecillo para Elías y el resto para ella y su hijo. Y comen. Pero entonces el jarro comenzaba a exudar aceite. O sea, lo había dejado vacío. Pero mientras estaba ahí, el aceite comenzaba a brotar del barro. A saber, yo no sé cómo era la cosa. Y la tinaja, que sudaba harina también. La cuestión es que a la hora de la siguiente comida había. Y volvió a ver. Pero ahí hay algo interesante, hermanos. Y es que la tinaja nunca rebalsó. Y el jarro tampoco. Siempre lo que tenían era el último bocado. Diferente a la otra viuda ya en época de Eliseo, ¿no? Que le pide que lleve depósitos y pídele a los vecinos, y porque mientras más depósitos tenga, más te dará el Señor. Pero en este caso no. No le dice Elías, mira, manda a traer baldes, que aquí vamos a poner venta de aceite y de harina. No, cada día era el último bocado. Es decir, cada día era un paso de fe. Entonces, esto nos enseña 2 cosas. Dios siempre nos dará, pero lo necesario. Y así como Elías lo estableció, mira, a mí hazme un panecillo y luego come tú con tu hijo. Así fue por los siguientes 2 años y medio, hermano. Como eso dijo él. Todos los días le tocaba un panecillo, porque no había más harina. Pero la siguiente comida ya había.
Siempre era el último bocado, el último bocado. Entonces Dios, hermanos, dará justamente lo que se necesita. Él nunca va a dar bodegas. A pesar de lo que digan, hermanos, los que creen en la, ¿cómo se llama? La teología de la prosperidad, ¿no? Que dice: el Señor abrirá los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tendrás casa nueva, carro nuevo. ¿Cómo va a ser que vas a andar en un carro del año pasado? Si eres hijo del rey. Pero ese no es, hermanos, nuestro Dios. Sino que es el que da el alimento. Yo a veces le he dicho a los hermanos en la iglesia: Él nunca prometió que nos va a hacer millonarios porque ofrendemos, porque diezmemos. Él nunca ha dicho eso. Lo que sí ha dicho es que no habrá justo desamparado. Que aunque sea el último bocado, pero siempre habrá último bocado. Entonces, como Dios suple a las necesidades, eso significa que en la medida que la obra va caminando, Él va dando lo que se necesita. Nunca nos va a dar más. Por eso es que a la iglesia nunca le sobra dinero. Y usted lo sabe. Donde quiera que sea que el Señor está, y no importa el país en que esté, yo sé que no sobra dinero. No sobra. Siempre es lo necesario. Y es solamente cuando hay una nueva necesidad que viene el Señor y provee. Porque Él lo que desea es que nosotros, lo que ha hecho con Elías todo este tiempo, que cada día Elías y ahora la viuda y el hijo de ella dependieran del Señor. Esperar en Él. Cada día aguardar lo que se necesitaría. Yo a veces, hermano, me asombro cuando al iniciar el ministerio en el año 80, yo todavía tengo guardados los reportes desde el primer día de iniciar el ministerio, el 14 de abril de 1980. Yo tengo el reporte de ofrenda de ese día y de todos los días que ha habido culto en estos 28 años van a ser en abril, ¿no? Los tengo todos los días que ha habido culto. Pero le digo, me asombro cuando veo esos primeros reportes, los primeros meses. Recuerdo las ofrendas, 50 centavos de Colón. El siguiente culto, 25 centavos, 30 centavos. El domingo era cuando más se recibía, 75 centavos de Colón, que son como 7 o 8 centavos de dólar. Eso se recogía el día domingo. Pero eso era lo que se necesitaba. Eso se necesitaba. Y era suficiente. Luego comenzaron a venir los primeros retos y como siempre todo se hace sin dinero. Y me recuerdo que el primero fue poner un programa radial. No teníamos dinero para eso. Yo dije, vamos y hagámoslo, pongámoslo. Y lo pusimos. Y el Señor suplió. Luego que hubo que cambiar de local. De un local donde no se pagaba nada. Comenzar a pagar renta. Igual, el Señor proveyó. Luego otro más grande, el Señor proveyó. Y así. Pero nunca sobró. Y no sobra todavía. Y nunca sobrará. Siempre uno solamente tiene que estar seguro que el siguiente paso no es una emoción suya. Porque hay gente, hermanos, que se mete en líos. Porque dice, no, este terreno está bonito. Bueno, que esté bonito, está bonito, pero el Señor le ha dicho. No, pero está bonito. Y lo agarran y se meten y empiezan a construir y luego le están embargando ya. Y entonces, ¿qué pasó?
Así que mire como la iglesia está pequeña. ¿Y por qué no lo pensó? Es que uno actúa por fe. Sí, pero la fe tiene que ser sobre que el Señor le dijo: vete a Sarepta de Sidón. Y ahí hay una viuda a la cual yo le he ordenado. Sobre esa base es que uno actúa. No que el terreno está bonito. No que con esto aquí vamos a tener un local más grande que cualquier iglesia de este pueblo. Si las motivaciones son incorrectas, no espere usted el respaldo. Dios no está para respaldar su emoción, su fantasía, su orgullo, su vanidad, su pésima capacidad de administración. Dios no va a estar respondiendo por eso. Por eso, un panecillo para Elías y otro para la viuda y su hijo. Cada día, cada día, cada día. Y tenían que sujetarse a eso. Y lo hicieron. Y no faltó. Y mientras la tierra perecía de hambre, en la casa de la viuda hubo lo necesario siempre. Nunca hubo abundancia, pero sí lo necesario. No hubo muerte. ¿Qué era lo que ella esperaba? Vamos a comer el último almuerzo y nos morimos. Pero el Señor dijo: no morirás. Obedece y no morirás. Así es como la obra de Dios camina. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Este es un tema del cual ninguno de nosotros está exento. Todos tenemos que afrontar este tipo de retos, porque así es la obra del Señor. Pero ahora hemos aprendido que los caminos de Dios son extraños. Él no actúa de la manera como nosotros a veces imaginamos, sino de la forma menos esperada, de la forma que uno diría es contradictoria, pero así es Dios, que de la muerte saca la vida, que de las tinieblas saca la luz, que de la carestía saca lo necesario. La clave está en obedecer y en saber que Dios dará lo necesario, y eso tenemos que ser sabios en administrarlo. No porque Dios proveyó, derrochar, gastar en una semana lo que pudo haber servido para 3 meses. Fe en Dios, confianza en Él, pero también utilizar de la sabiduría, de la prudencia. Siempre hay abundancia en la casa del diligente, pero en la casa de quien despilfarra siempre habrá necesidad, deudas, y pasarán los años y no habrá cambio. Porque no es el tiempo lo que cambiará las situaciones, es que hay un cambio en nuestra actitud. Oremos. Padre, te damos gracias porque cada día tú tienes para nosotros lo necesario. Cada día nos das nuestro pan. Ayúdanos, Señor, para reducir nuestros gastos. En lugar de pretender aumentar nuestros ingresos, enséñanos a reducir nuestros gastos y a depender de ti en verdad, de tu voz
de tu palabra. Y que podamos, Señor, movernos en esa fe, confiando y creyendo que si actuamos según tu bondad, siempre tendremos lo necesario. Siempre, Señor, habrá lo que tu obra requiera. Todo aquello que es necesario para que sea ejecutada tu obra, tú lo proveerás y darás justo lo necesario. Pero cada día continuarás haciéndolo, cada semana, cada mes, cada año. Enséñanos a nosotros a ser obedientes y sabios y muy cuidadosos en escuchar tu voz y en obedecer, Señor, a tu palabra. No nos dejes apoyarnos en promesas humanas, en ofrecimientos del hombre que miente y falla, sino en ti, que eres fiel y que nunca dejarás que tu palabra caiga por tierra. Más, sientas Dios.